Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde tan estupenda en la que casi apetece más dar un paseo al borde del mar. Muchas gracias. Y muchas gracias al Ateneo de Santander una vez más por cedernos este salón de actos para nuestros eventos de carácter cultural, porque el Clúster de la Industria de Defensa evidentemente es una asociación sin ánimo de lucro, nacida en Santander pero con vocación nacional y extendida por toda España, que evidentemente lo que busca es identificar y agrupar a empresas que puedan contribuir a potenciar la base tecnológica e industrial al servicio de la defensa de España. Eso que ahora de repente se ha puesto tan de moda, pero en lo que nosotros venimos trabajando ya, pues 6 años prácticamente, ¿no? Y hace 6 años, pues no había muchos empresarios ni mucha gente interesada en hacerse la foto en este mundo proceloso de la defensa. Ahora de repente parece que se han despertado conciencias y que hemos tomado conciencia de la situación y ahora de repente es prácticamente todos los días el tema de la defensa, noticia de portada de periódicos y de informativos televisivos. Bueno, el clúster de la industria de defensa siempre tuvo muy claro que era muy importante hacer un esfuerzo en el ámbito de la promoción de la cultura de defensa, porque solamente concienciando y sensibilizando y cambiando la mentalidad de la ciudadanía se va a acabar consiguiendo que haya un respaldo a nuestra defensa, a nuestras Fuerzas Armadas y a la industria que la sustenta. Y por eso desde nuestra creación siempre hemos hecho muchas actividades, prácticamente el 50% de las actividades que nosotros desarrollamos están orientadas al ámbito de la promoción de la cultura de defensa. Hoy para mí es un placer tener aquí a Raúl José Martín Palma, que representa a una de nuestras últimas incorporaciones al clúster, que es la Universidad Autónoma de Madrid. Y él, en su condición de catedrático y director del Departamento de Física Aplicada, va a ser una de las personas de la Universidad Autónoma de Madrid que realicen actividades en el ámbito del clúster. En concreto, él se va a hacer cargo, se ha hecho cargo ya, del grupo de trabajo de cultura de defensa, que es uno de nuestros 18 grupos de trabajo. Cosa que yo le agradezco mucho y además lo va a hacer de maravilla porque es una persona, como van a ver ustedes ahora, con mucho nivel y mucho conocimiento y con una gran vocación y con una gran dedicación a estos temas de historia militar. A mi izquierda me acompaña el doctor Piero Crespo, que es el director del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Es un centro de excelencia, un centro de investigación reconocido a nivel internacional, que tiene una doble dependencia, por un lado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por otro lado de la Universidad de Cantabria. Y fíjense, qué cosa más curiosa, forma parte del clúster de la industria de defensa y además Piero forma parte del comité ejecutivo, es uno de los vocales del comité ejecutivo del clúster de la industria de defensa. Porque, insisto, la ciencia y la tecnología y la investigación tienen mucho que decir y mucho que aportar al mundo de la defensa. Va a ser Piero el que, a partir de ahora, haga la presentación de nuestro conferenciante. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Bien, por una carambola del destino me ha tocado el privilegio de presentar a nuestro conferenciante de hoy. Probablemente desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, en prácticamente todo Occidente en general y en particular en este país que algunos todavía conocemos y reconocemos como España, algunos grupos han fomentado, han desperdigado la idea de que la academia, entendida la academia como ahí donde se cultivan las artes, las letras y las ciencias, es completamente inmiscible con la milicia. Siempre han vendido esta idea de que son compartimentos no ya estancos, sino antagonistas. Probablemente quienes difunden estas ideas a lo mejor escucharon alguna vez hablar de Arquímedes, pero si así fue, seguramente no pasaron nunca de su famoso principio y nunca se dieron cuenta de que Arquímedes era un avezado estudioso de las máquinas de guerra,
con los cuales hacía frente, con sus artilugios ópticos hacía frente a las escuadras romanas que sitiaron Siracusa. Probablemente estos señores, espero que oyesen hablar de Leonardo da Vinci, ¿no? Una de las mentes más preclaras que ha engendrado la humanidad, pero seguramente tampoco pasaron de que era el pintor de la Mona Lisa, ¿no? Cuando de nuevo Leonardo da Vinci fue un absoluto estudioso de la guerra, de las máquinas de guerra. De hecho, tal y como atestiguan sus bocetos, entre algunos de los cuales pues, están los precursores de lo que hoy vamos a hablar, de los carros de combate. Yo creo que, vamos, todo el mundo sabemos que a lo largo de la historia de la guerra, ese bando que llevaba la ventaja tecnológica generalmente se ha hecho con la victoria. Y esa ventaja tecnológica no solo ha emanado de las propias fuerzas armadas, sino que muchísimas veces dentro de la historia ha sido prestada, ha sido adoptada de la sociedad civil. Desde el rudimentario estribo, que aparentemente dicen los arqueólogos que tiene un origen civil y cuyo uso hizo posible que un jinete atacase arma en ristre, con lo cual dio lugar a la caballería pesada, que fue el arma determinante durante casi 300 años en Europa, hasta el mismísimo radar. No fue la RAF quien fue a la Universidad de Oxford diciendo, oye, dadme algo para detectar aviones, sino fueron los científicos de la Universidad de Oxford, en concreto Watson Watt, quien fue a la RAF y le digo, oye, tengo algo que os puede servir. De manera que nada más falso que esta especie que algunos estamentos antimilitaristas evidentemente se afanan por propagar, ¿no? Y nuestro conferenciante hoy en día es la prueba viviente de que efectivamente esto es falso. Raúl Martín Palma, como bien ha dicho Alfonso, es catedrático de Física Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. También es profesor en la Pennsylvania State University, y su pasión por todo lo que conlleva la milicia y lo castrense, pues le ha llevado también a doctorarse en Historia y haciendo de la historia militar su segunda ocupación en el poco tiempo que le deja libre la física, y de hecho también es profesor en el CEU de Madrid. De manera que sin más preámbulos le cedo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Piero, por tu amable introducción. Claro, lógicamente quiero agradecer al Clúster de la Industria de Defensa que me haya ofrecido la posibilidad de estar aquí, y el Ateneo que me haya acogido también, lógicamente al director del clúster, Alfonso Burbón. Muchas gracias también por la presentación y por permitir, bueno, pues que disfrute estos momentos con todos ustedes, a quienes también agradezco que estén aquí, dado el buen tiempo que hace, el buen día, pues es un esfuerzo además adicional. Así que muchas gracias a todos. Pues efectivamente, como estábamos hablando, no solo, porque la verdad es que Piero me ha puesto el balón botando, ¿no? Casi para esto, pero no solo la parte técnica, que ahora me meteré un poquito en la parte técnica, ¿no? La historia militar también ha sido denostada tradicionalmente por todos los académicos. La historia siempre ha sido considerada pues la historia económica, la historia social, ya saben ustedes, con aquellos tintes de los años 60 habituales. Esa era la historia académica. La historia militar pues era algo para gente, digamos, con pocos. Es una cosa de estos que les gustaban las batallitas y algo que no servía absolutamente para nada, ¿no? Entonces, este trabajo que estoy presentando aquí, ¿qué quiere ser precisamente? Pues mi contribución, mi granito de arena a la historia militar de España en particular, que es tanto como decir la historia militar mundial. Cualquiera que haya mirado las hazañas de España, antes de que se llamase quizás España, ¿no? Lo que ya todos entendemos que era España, pues es tanto como hablar de la historia militar a nivel mundial, y tanto hablar como la historia del mundo, vamos. Es decir, es algo que siempre tenemos que tener en mente. Y por otro lado también, este es mi granito de arena a la cultura de defensa, ya que hablaba antes Alfonso, a la cultura de defensa, que yo, pues es verdad que hay
está muy limitada, ¿no? Siempre hablar de cualquier cosa que tiene que ver con la defensa, pues parece que uno está asumiendo posturas belicistas y que cualquier conflicto se tiene que resolver a base del ejército. Son precisamente los militares los que mejor han estudiado la guerra y los que saben del peligro de una guerra y que es mejor que no empiece nunca una guerra. De hecho, durante toda la Guerra Fría fue precisamente a lo mejor esa carrera armamentística que tanto todo el mundo denosta lo que hizo que no hubiese una guerra mundial. ¿Por qué? Porque las dos grandes potencias en aquella época, Estados Unidos, la URSS, en aquellas épocas, tenían tanta capacidad nuclear que se estimaba, ¿no? Se podía destruir el mundo 40 veces o algo así. Se tenían tanto miedo que nadie se iba a atrever a tirar el primer misil porque sabían que es que el planeta se iba a acabar, y a lo mejor a veces es bueno utilizar la defensa como forma de disuasión, ahora que se está hablando tanto de esto. Bueno, me han dicho que me limite a 50 minutos, como siga así y estamos en la primera transparencia, no vamos a ningún lado, ¿no? También hablamos, ¿no? Pero hablaba de los avances científicos, los avances tecnológicos. Ahora me meteré por aquí, por esta parte. Los avances científicos y tecnológicos siempre han influido en los ejércitos, han influido en aspectos tales como el material, ¿no? Los equipos, también a la hora de desarrollar la táctica, la estrategia, las unidades, el tamaño, la doctrina de utilización, etcétera. Ha habido siempre una gran influencia de la tecnología en el desarrollo, en la forma de ser, en la fisionomía de los ejércitos, si queremos. El carro de combate es un ejemplo, ahora particularizo como ejemplos, ya que hablábamos antes. La aviación apareció en la guerra turco-italiana de 1911, la aviación de guerra me estoy refiriendo. En la Primera Guerra Mundial aparecieron cosas como el lanzallamas, la radio, que ahora utilizamos todos, los submarinos, los primeros, los torpedos, los hidroaviones, las armas químicas, y ya que hablábamos de profesores, algo curiosamente, los rayos X. Marie Curie iba con un equipo de rayos X móvil a utilizarlo para, pues evidentemente, para atender a los soldados en frente, ¿no? Es algo que luego nos hemos beneficiado. De hecho, yo suelo distinguir de alguna forma dos épocas, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial, mucha de la tecnología que se ha desarrollado en el mundo civil o que se desarrolló en el mundo civil llegó al mundo militar. A partir de la Segunda Guerra Mundial, y ahora me extenderé un poquito más, la tecnología desarrollada militar ha llegado hasta la vida civil. De hecho, ahora mucha de la tecnología que tenemos es tecnología dual, ¿no? Este es un ejemplo, es el carro de combate. El carro de combate básicamente era tecnología civil, eran tractores. Esas cadenas que tenemos ahí eran tractores que se utilizaban para obras públicas o se utilizaban en agricultura, a los que, bueno, pues se le puso un blindaje, se podía poner algún cañoncito, alguna ametralladora en aquella época, y tenía su origen en el mundo civil. En la Segunda Guerra Mundial, como habíamos dicho, pues se desarrolló el radar, con el radar las microondas. Está siempre la curiosidad esta, ¿no? Que cuando estaban los marineros en alta mar y tenían los radares en los buques. Yo estando aquí, a ver si aprendo algo de buques, sé muy poco, de cosas que flotan en general, de la marina es de lo que menos sé, ¿no? Se digo alguna barbaridad. Pero bueno, los buques tenían instalados sus radares y descubrieron los soldados que decían, qué calentito se está aquí, pegado al radar. Los radares utilizaban microondas, entonces se estaban calentando por lo que ahora conocemos, que entraba en resonancia el agua y se calentaba aún un poco, ¿no? Bueno, pues eso llegó a la vida civil. La aviación a reacción se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, nos hemos beneficiado luego todos, ¿no? Ahora cruzar el gran charco lleva mucho menos tiempo. Los sistemas de navegación primigenios, el superglue se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, los jeeps, es otro ejemplo. La comida enlatada, una cosa que ahora vemos todos, eso se desarrolló porque, claro, si estás en el frente no puedes ir todos los días a hacer la compra, no tiene uno tiempo para estas cosas. Y cosas como la penicilina también, que nos hemos beneficiado, se había descubierto antes en el periodo de entreguerra, pero luego es cuando se extendió su uso. Y bueno, pues la cinta americana, que conocemos todos, también se desarrolló. Y luego, bueno, pues ya sabemos, vendría la época de la Guerra Fría y cosas que son del día a día son desarrollos militares, el GPS, ahora lo utilizamos todo, ¿no? Nosotros gracias al GPS hemos conseguido llegar al Ateneo. Internet, que lo utilizamos todos los días. Internet era un desarrollo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque si se bombardeaban los centros de comunicación, los paquetes sabrían llegar en una red de comunicación extensa a su lugar de destino. Este sería otro de los ejemplos. Las cámaras digitales se desarrollaron en plena Guerra Fría para usos militares, también los satélites. Y bueno, pues otras cuantas cosas más, pero no quiero deslizarme por esta pendiente, que si no, ya digo, no avanzamos. Lo que sí voy a decir, ahora que también esto no se lleva tanto, pero la batalla de Ceriñola en 1503 se dice que la batalla de Ceriñola estableció el origen del predominio, la preponderancia de los tercios españoles en toda Europa.
se atribuye mucho a que hizo aparición en aquel momento el conjunto Pica-Arcabuz. Apareció el arcabuz. El arcabuz fue un desarrollo tecnológico que indujo el predominio, o llevó al predominio de los tercios, pues ya sabemos, durante 150 años en los campos de Europa, bueno, hasta que luego pasaron otras cosas, ¿no? En particular, pues demostraron su superioridad sobre la caballería pesada francesa. Cuando aparecieron los arcabuces, España tuvo una ventaja. Luego también está el componente humano, que ahí no me voy a poner a discutir ahora mismo con Piero. Él decía, bueno, las ventajas tecnológicas, también el componente humano, ¿no? España siempre ha tenido muy buenos soldados, no solamente la tecnología. Tenemos la guerra de Vietnam, Estados Unidos tenía toda la tecnología. Hay algo más falló, ¿no? Hay más ejemplos en la época, pero eso es uno de los buenos ejemplos. Bien, pues ya digo, entonces, después de esta introducción a la tecnología, que casi la introducción me va a durar toda la presentación, en el año 1916, bueno, ya sabemos, aparecieron en los campos de batalla una nueva revolución tecnológica que eran los carros de combate. Y fue una revolución tecnológica que cambió la historia militar. Desde este momento hasta casi la caída del telón de hierro, la capacidad de cualquier ejército de tierra se medía por su número de blindados, sus números de vehículos acorazados. Ya sabemos, allá en septiembre del año 1916 aparecieron en la batalla del Somme los primeros carros de combate. No consiguieron prácticamente nada más que aparecer en escena. Se consideró que habían aparecido precipitadamente. En el año 1917, en noviembre, en Cambrai sí que se consiguió romper el frente y ya una victoria, podríamos decir, se consiguió en Amiens. Eso sí que fue un éxito ya, pero hacia el final de la guerra. Estos son algunos ejemplos de los carros de combate primigenios. Aquí tenemos, bueno, aquí abajo esto es un carro francés, es un carro alemán. Los alemanes, curiosamente, durante la Primera Guerra Mundial prácticamente no desarrollaron carros de combate. Estaban muy confiados en sus armas contra carro. Bueno, aquí tenemos el típico carro Mark, este no sé si es el 4 o el 5 inglés. Y allá arriba, esto lo pongo como curiosidad, era un carro ruso que lo llamaban el carro Zar, de alguna forma. No parece mucho un carro de combate, de hecho, solo creo que se hizo este prototipo y ya está. Pero bueno, en aquellas épocas no se sabía cómo iba a ser un carro de combate y cada uno venía con su propuesta. Bueno, ya digo, aparecieron los carros de combate en la Primera Guerra Mundial, aparecieron nuevas unidades. Por eso la tecnología afecta a los ejércitos. Allí tenemos esto se llamaba el regimiento, ¿no? El regimiento de carros de combate francés, que apareció en 1918. Antes era algo así como el regimiento especial de artillería. Tenemos el famoso Tank Corps inglés. Y aquí tenemos pues el US Tank Corps, este de aquí, que tenemos esa publicidad. Se ven aquí los carros de combate saltando por el aire. El gato no sé muy bien qué hace ahí. Bueno, pues era una llamada para que la gente se alistase, buscando voluntarios. Y aquí lo pongo como curiosidad, alguien que no sé si ustedes reconocen. Ese es George Patton, que vino durante la Primera Guerra Mundial a aprender a utilizarlo. Hizo el curso de carros, de alguna forma vino a Francia. Así que surgieron nuevas unidades, interés en todo esto. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, esto va a ser una introducción para luego meterme en harina de alguna forma. Bueno, pues vino en el periodo entre guerras mucha discusión sobre la doctrina de uso. Vale, hemos utilizado estos carros de combate, la idea era romper el inmovilismo del frente oeste durante la Primera Guerra Mundial, y vienen algunos teóricos. Ahí tenemos a Liddell, Harry Fuller arriba, los ingleses. Este de aquí también se le puede reconocer un poquito, es Charles de Gaulle, el famoso, que luego llegó a ser presidente de Francia, en la Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial. Era carrista también. Aquí abajo tenemos a Bolheim, que era un teórico poco conocido, realmente alemán, pero que fue el que influyó a Guderian. Guderian es el que ha pasado siempre a ser el más conocido, de alguna forma el más exitoso, por lo que veremos. Pero ojo, esto lo voy a repetir varias veces, España no estaba al margen de esto. Estoy contando ahora, esto es una introducción de alguna forma global, y luego ya abundaré un poquito más en esto. España no estaba al margen, teníamos gente como Ruiz de Toledo, Carlos Ruiz de Toledo, ahí tenemos una de sus obras sobre el problema que llamaba del carro de combate, y García Alborz, que tiene sus obras, se pueden consultar en la Biblioteca Militar de Madrid. Teníamos también nuestros propios teóricos en España, o sea que nosotros no estábamos al margen, estaban igual que todos los países de Europa, estaban discutiendo sobre las bondades y las limitaciones que podían tener los medios blindados. En España también se estaba siguiendo y se analizaba con mucho detenimiento, con mucho cuidado. De hecho, por mucho que se diga, en Inglaterra había teóricos. Los anglosajones son muy hábiles diciendo que ellos ya lo sabían antes, ellos habían sido los pioneros en todo. No es así, los ingleses, el Reino Unido no quiso profundizar, le parecía que los carros de combate no iban a ningún sitio. De hecho, lo dejaron ahí. Francia, ¿qué voy a decir? Tanto teórico, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial,
Francia cayó en 5 semanas. En 5 semanas Francia había sido arrasada por la Alemania nazi en aquella época. No quisieron, se basaron en la defensa estática, la línea Maginot famosa, que dijeron no pueden pasar, solo queda un huequecito arriba en las Ardenas, un bosque, pero por ahí no va a pasar ningún medio acorazado, estamos totalmente defendidos, pues ya sabemos, ¿no? Por el bosque de las Ardenas, precisamente, el medio por donde no podían, o la zona por la que no podían pasar, pasaron todos los medios acorazados y Francia cayó en 5 semanas. En España se discutía sobre las bondades de los carros de combate para nuestro caso particular. Uno de los aspectos, el precio. Eran caros, ¿no? ¿Merece la pena gastarse todo ese dinero en un solo medio o emplearlo en otras partes? Porque el dinero siempre es finito, es lo que limita a todos los ejércitos. También se habla del combustible. España siempre el combustible ha sido un problema. Estos elementos necesitan combustible. La orografía española. Esto es una de las cosas que muchas veces se obvia. Se pensaba realmente el carro a lo mejor, o los carros que ahora tenemos en España, tal vez no son los mejores. Eso es a lo mejor para las llanuras de Europa sí son muy apropiados. A lo mejor en España necesitamos un carro un poquito más compacto, de armamento, sí, 120 milímetros, lo que queramos, pero a lo mejor hace falta un carro más compacto. Eso ya se discutía en el periodo entre guerras por militares españoles. Bueno, otras cosas, como por ejemplo, había autores que preferían que sería más adecuado tener armas anticarro. Los otros se iban a gastar mucho más dinero, pero con armas anticarro. Esto pasó en la batalla de Brunete luego, ¿no? El bando nacional con armas anticarro fue capaz de frenar la ofensiva de 100 y pico carros T-26. O sea que también podría ser una opción. Y luego había uno que estaba muy bien, que leí en su momento, y era un general de caballería que dijo, hombre, que los carros de combate demostraban una clara falta de nobleza. Esto de ir al frente cubierto por una serie de chapas, esto no puede ser. Un oficial de caballería iba allí en su caballo sacando el pecho, y esto de esconderse detrás no era nada realmente noble para el noble arte militar. O sea que bueno. Lo que quiere decir que España no ha estado al margen ni desde el principio ni ahora, y luego seguir un poquito con ello. Ya digo, en el año 39 las teorías de Guderian se pusieron en práctica. Aquí tenemos una columna de carros atravesando el bosque de las Ardenas en el año 1940. Francia cayó en 5 semanas. Alemania no tenía muchísimos blindados. Tengo por aquí los números. Tenía 1.445 Panzer I. El Panzer I era un carro de entrenamiento, que luego lo veremos porque llegó aquí en la Guerra Civil. Tenía 1.223 Panzer II. Estos básicamente son Panzer II y Panzer III, lo que tenemos ahí. Tenía solo 98 Panzer III y el Panzer IV 211. Todavía no existía el Tiger, ni el otro Panther, ni el Tiger II. Eso no existía. O sea que al principio tampoco tenía unas grandes fuerzas acorazadas, como se pensaba. Y Francia en aquella época era el ejército más poderoso del mundo. Y bueno, pasó lo que pasó. No voy a seguir para adelante si nos vamos a tener que meter en harina. Desde la Segunda Guerra Mundial, ya digo, la famosa batalla de Kursk, la mayor batalla de blindados de la historia. Aquí tenemos, ahí sí que ya estaban los Tiger, aquí tenemos los T-34 rusos. Y aquí la Segunda Guerra Mundial presenció la mayor batalla de blindados, de acorazados de toda la historia. Tenían como los alemanes 2.700 carros de combate, los rusos 3.600, o sea, más de 6.000 carros de combate enfrentándose, además de aviación y alrededor de 1 millón de soldados en cada lado. Bueno, pues este fue un ejemplo de utilización de los medios blindados. Durante toda la Guerra Fría siguieron utilizándose. La guerra del Yom Kippur también fue otro de los grandes enfrentamientos de blindados en la historia. Aquí tenemos los carros de Israel cruzando el desierto. Básicamente sabemos que fue un ataque de una coalición entre Siria y Egipto contra Israel. Siria tenía alrededor de 1.700 carros de combate, otros tantos tenían en Israel, y como 1.200 los egipcios. Bueno, y luego, digamos, la última gran aparición en escena de los carros de combate fue la operación Tormenta del Desierto. Esta fue la última vez que vimos por el desierto así corriendo los carros de combate. Ya sabemos que dicen que el desierto es el paraíso de la táctica y el infierno de la logística, ¿no? Pues ahí estaban los carros M1 Abrams corriendo por el desierto. Aprovecho para recordar, siempre pongo la nota esta sobre España, los primeros que llevamos carros de combate al desierto fuimos los españoles. Los llevamos, de hecho, durante la guerra del Rif. Allí fue el primer despliegue, ahora me voy a meter con ello. Los italianos fueron más tarde, luego, ya en la guerra de Abisinia. También España fue la primera en desplegar carros de combate. Esto ya lo sabíamos hacer nosotros. Y luego diré otras cuantas cosas más. Sí, esto básicamente. Así que vamos a... Sí, bueno, quería decir también
que no solo llevamos aquí en el desierto, luego los llevamos en IFMI y luego los llevamos durante la Marcha Verde, los llevamos al Sáhara. Pero eso lo veremos luego. Bien, metiéndome en harina, en lo que teníamos que ver, el libro que estoy presentando, ¿qué es lo que pretende ser? Pues lo que pongo aquí, ¿no? Un estudio histórico, un estudio sistemático de largo recorrido de toda la historia de los medios acorazados en España, desde que vinieron los primeros allá por el año 1919, pues hasta la actualidad. Y también otra de las cosas que es importante y que trato son los diferentes programas y tratados internacionales que hemos tenido y las iniciativas nacionales para fabricar carros de combate, ¿no? Para dotar esas unidades del ejército. Bueno, para esto no me voy a detener. El libro está basado en muchas fuentes primarias archivísticas, es decir, tirar de archivo. He procurado huir de todos esos mitos que hay, también hay historias cuarteleras que se cuentan, ¿no? De unos a otros y luego ya uno lo busca y realmente son cosas que se cuentan o que algún autor en su momento dijo con buena fe y se fue repitiendo y a lo mejor no es lo que quería decir en su momento. Y bueno, lógicamente también el testimonio de muchos militares que me han ayudado para pues, no decir nada que no sea verdad. Bueno, pues realmente la historia blindada en España, ahora veremos que empieza la historia de los carros de combate en el año 1919, pero algo antes, ya en 1911, el ejército español se había interesado por algo así. Esto es un carro, no, eso es un camión blindado que encargó el ejército español. ¿Por qué? Porque en aquella época pues habíamos tenido ya la guerra de Melilla, habíamos tenido algunos conflictos en el protectorado. Se encargó hacia el año 1911 y en 1912 fue llevado a África. Volvió luego después de la campaña del Kert y simplemente, pues bueno, ya digo, antes de la Primera Guerra Mundial, España ya tenía medios blindados, ya sabía que eran útiles los medios blindados. Aquí está. Bueno, los medios para hacer fuego un poquito primitivos, son unas cuantas aspilleras donde se ven los fusiles asomados básicamente, el característico, el típico Mauser, está ahí asomado. Esto fue, podríamos decir, el hito. Esto es una de las cosas que también se tratan ahí con un poquito más de detalle en el libro. Pero realmente el primer carro de combate que llegó a España fue en el año 1919, en junio de 1919. La Primera Guerra Mundial había acabado en noviembre del 18, o sea que inmediatamente después España ya estaba en ello. No inmediatamente, España, a través del agregado militar en París, ya llevaba tiempo pidiendo a Francia que por favor, que estaban interesados en adquirir uno de estos nuevos medios que estaban apareciendo, que tenían noticias para evaluarlo en España para ver si era conveniente para el ejército. España desde el año 1917 estaba intentando traerse uno de ellos. Llegó por fin en 1919 y ahí lo tenemos. Esto ahora ya no se reconoce, no lo reconoce nadie, pero esto es el campamento de Carabanchel, esto está en Madrid. Ahora eso está todo urbanizado, ahora si va uno allí, ni lo ve. Entonces, allí se hacía, en la que está ahora en obras, la Nacional 5, ahí lo tenemos. Allí se ve, está Alfonso XIII, allí con el bigote. Esta es una fotografía de ABC de hace mucho tiempo y le están enseñando pues, las evoluciones del carro en el campamento a Alfonso XIII, ¿no? Para mostrarle las virtudes de estos nuevos medios. A veces cuando uno ve los periódicos, o a veces uno recomienda, no espero que no haya muchos periodistas aquí, a veces hay que mirar con cuidado la información de los periódicos, porque el ABC con esta imagen puso se prueba en el campamento de Carabanchel un carro de combate, un carro de asalto se llamaba en la época, que fue regalado a Alfonso XIII por Francia. No fue regalado, en el archivo de Segovia están los documentos donde viene el pago, lo que costó y todo esto, no fue regalado. El ABC dijo, no tengo nada contra el ABC, lo digo porque la noticia venía en ABC en la época. Y se dijo, se regaló a Alfonso XIII, no se regaló ni nada, está pagado y bien pagado. No solo eso, costó mucho pagarlo, porque cuando fuimos a pagar, los españoles dijeron a los franceses, espere usted, es que ha subido el precio, la inflación, el coste de la vida, etcétera. Y hubo un intercambio epistolar entre España y Francia, porque los franceses nos querían cobrar y nos acabaron cobrando más. Luego hablan de la falta de palabra y todas estas cosas, y de Europa. Digo que muchas veces tenemos que sacudirnos esa especie de conflicto. Fueron ellos que inflaron el precio, así dijeron, bueno, estos les vamos a sacar más, ya que lo tienen. Bueno, pues este fue el primero de los carros que llegó. Claro, ¿qué pasó? Si recordamos, esto dije que era en el año 1919. Bueno, pues España estaba involucrado, estábamos allí en la guerra del Rif y sabemos que en el verano del año 1921 pues ocurrió esta caótica, durante el verano del año 21, esa caótica retirada de Anual, ¿no? Lo que llaman desastre, yo no sé si fue muy desastroso porque había operaciones militares mucho más desastrosas que eso. Pero bueno, digamos una caótica retirada, vino luego el socorro a Melilla por parte de la Legión, los famosos 101 kilómetros que tuvieron que marchar en día y medio para llegar allí y salvar la ciudad.
de Abdelkrim, etcétera, y eso hizo pues lo que pasa en todos los estados. Vamos a traer más medios tecnológicamente avanzados, vamos a traer más carros de combate. Los hemos probado, vamos a traerlo. Ya digo, se llamaban en la época carros de asalto. Así que, pues, apresuradamente España, a partir del verano del 21, compró a Francia 11 carros Renault FT17, carros de combate ligeros, carros de asalto ligeros, los que tenemos arriba, ahí están en el desierto, están en el Rif. Y también compramos 6 carros pesados de asalto, se llamaban, que es este de abajo, que es el Schneider CA1. Los de arriba solo tenían una ametralladora de 7 milímetros, 8 milímetros al original francés, aquí se cambió a 7 milímetros, porque era la que utilizaba el ejército, y la diferencia era que tenía un cañoncito aquí de 75 milímetros. Entonces la unidad de arriba se asignó, era una compañía de infantería, porque bueno, como tiene una ametralladora, infantería, y como llevaba un cañón de 75 milímetros, artillería, está claro, ¿no? Pues así se dividieron. Aquí está la estructura para los que les gusten los símbolos tácticos. Aquí tenemos la estructura de la compañía, que era 2 secciones de 5 carros, un carro de mando y una batería con 6 unidades. Bueno, vamos a ver si conseguimos avanzar. Bueno, sí, las unidades, la de artillería tuvo su bautismo de fuego el 14 de marzo del año 22 y la otra el 18 de marzo del año 22. Es por eso por lo que el 18 de marzo se considera pues, el aniversario de las unidades acorazadas en España, porque tuvieron su bautismo de fuego, ya digo, la compañía de carros ligeros de asalto. Bien, bueno, aquí los tenía, esta la pasamos rápido, estos son los carros subidos en los camiones de transporte. Bien, en aquella época se tuvo la primera y única laureada carrista, esto fue durante el combate de Tisiaza, el famoso el 5 de junio del año 23. Ese día, la verdad, ha quedado bastante enmascarado porque fue cuando murió Valenzuela, que era el jefe de la Legión en aquella época. Que yo una vez escribí en algún sitio que no sabemos si eso fue la muerte que cambió la historia, porque como Valenzuela pues le dieron 5 tiros que le causaron la muerte allí inmediatamente, pasó a ser jefe de la Legión Franco. No sabemos si eso fue lo que ha cambiado toda la historia, la muerte de Valenzuela allí o no, pero bueno. El caso es que en Ticiaza también hubo este héroe, que es Mariano García Esteban, y que lo vemos aquí que sale del carro porque él, a pesar de que bueno, su capitán jefe fue herido, su carro se retiró y el sargento García Esteban se quedó ahí disparando con su carro, pero a muy corta distancia dieron un tiro por la mirilla y lo dejó ciego totalmente. Pero él le dijo a su cabo que estaba conduciendo, le dijo, ni se te ocurra retirarte, yo me voy a quedar aquí disparando porque se van a pensar que nos han hecho daño, si nos vamos, esto se puede frenar el avance, y se quedó el hombre ya con muchos dolores, imagino un tiro a bocajarro que lo dejó ciego, de hecho. Él siguió allí disparando y cuando se le acabó la munición seguía moviéndolo pues hasta que terminó la batalla y no tuvieron que retirarse. Esto le valió la laureada, la única laureada carrista que tenemos, y ya que hablamos de periódicos, y no recuerdo cuál es el nombre del periódico, en algún momento también leí, leyendo prensa de la época para documentar todo esto, que había venido un doctor alemán que había hecho que recuperase la vista, Mariano García Esteban. Eso no es cierto porque, vamos, sus hijos, quienes también son militares, leí el libro que me dieron en el Alcázar de Toledo, en el regimiento, escrito por su hijo, nunca recuperó la vista, de hecho. O sea, que eso que ha aparecido también publicado en prensa del método maravilloso de curación de un doctor alemán, no pasó. Este hombre siguió ciego toda la vida, de hecho pasó a la escala de inválidos, creo que se llamaba, y fue general de inválidos al final, pero nunca recuperó la vista, aparte de lo que uno vea por ahí. Bueno, otro hito que se conmemora este año, 100 años, el desembarco de Alhucemas. Allí también estuvieron los carros de combate. Los primeros fuimos en España, que hicimos una operación conjunta y combinada. Participaron unidades del Ejército de Tierra, sobre todo legionarios regulares, los carros de combate, bueno, la artillería, etcétera, más cosas. Participó la Armada, y no diré el Ejército del Aire porque no existía hasta que no acabó la Guerra Civil, ¿no? Pero la unidad de aviación que pertenecía a los ingenieros militares también participó. Entonces, una operación conjunta combinada porque también participamos, Francia también participó, dio un cierto apoyo en esta operación. Además fue exitosa. El precedente, el desembarco de Galípoli en 1915 entre franceses e ingleses, un desastre total, miles de muertos. Cuando hablamos de la retirada anual y estas cosas, no sé, miles de muertos. Bueno, lo que nos importa sobre estos que ahí están marcados, esta imagen me la pasó el teniente general Miguel Alcañiz, me la había pasado, donde están identificados los carros ahí subidos en las barcazas. Los tenemos todos los que había, ¿no? Los 9 y 2, 11. Eran 2 secciones de 5 carros más el carro de mando. Pues
Ahí estaban desembarcando. No desembarcaron con la primera oleada porque tocaron fondo las barcazas, no estaban a distancia suficiente y lo que hicieron fue abrir fuego desde una cierta distancia para proteger el desembarco, que fueron los legionarios y los regulares de Muñoz Grandes en aquella época, los primeros que saltaron a tierra, en este caso a agua por el pecho y avanzando. Así que sabemos, no sé si saben ustedes, que este evento no se va a celebrar este año en España, por orden del Ministerio. Entonces se celebra, la efemérides que celebra este año es el no sé cuántos años de predominio de los tercios en España. Si lo ven por ahí en la página del Ejército, justo cumplimos 100 años, no se celebra porque dicen que algún vecino nuestro puede sentirse ofendido. Algún país vecino nuestro. Nunca se entenderá, es un hecho histórico. Y es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. De hecho, se dice que Eisenhower estudió muy bien la planificación de este desembarco para luego el famoso desembarco de Normandía. Así que bueno, en fin. No parece que estemos orgullosos de lo propio, de lo que hemos hecho aquí en este país. Parece que lo arrinconamos, ¿no? Todo lo que tenemos de bueno, y eso no contribuye a un país, digamos, fuerte, ¿no? Que cree en sí mismo. En fin, no seguiré por ese camino. Aquí tenemos, después de desembarcar en Normandía, todos los carros ya en la playa de la Cebadilla, después de haber pasado el momento, están todos ahí. Hay uno por ahí que se le ve que le falta una cadena, pero bueno, sin muchas más vicisitudes consiguieron llegar a tierra. También desembarcaron, no viene a cuento, pero bueno, la artillería y la bajaron desmontada, las ruedas todo a hombro, los cañones a hombro, también se desembarcó. O sea que bueno, todo un hito. Bien, también, ya digo, otras de las patas de este trabajo son las iniciativas nacionales para fabricar carros de combate. Bueno, pues aquí pongo una iniciativa que empezó en el año 1925, o sea que en el periodo de entreguerras España estaba haciendo cosas, y es el famoso carro de combate, el Trubia A4, fabricado no muy lejos de aquí. Ahí está arriba, pues con todos los que participaron, entiendo, en la fabricación, y España algo hizo sobre esto. Fabricó unas cuantas unidades, se probaron, algo se estaba haciendo, con sus limitaciones, pero algo se estaba haciendo. Bueno, pasó el periodo de entreguerras, vino una época, digamos, un poco de sequía, ¿no? Después de la famosa reforma Azaña, que hizo tanto, o dividió tanto al ejército, una época de mucha sequía de medios. He leído cosas como que en aquellos años, los años 30 y algo, pues algún ministro decía que qué sentido tenía tener la tecnología más avanzada si con el paso del tiempo se iba a quedar obsoleta. Entonces, ¿para qué íbamos a estar al puntero? O sea, un argumento magnífico, ¿no? Abandonemos ya ordenadores, etcétera, siempre va a haber algo tecnológicamente más avanzado. ¿Para qué estar a la vanguardia, ¿no? Bueno, pues con eso llegamos a la guerra civil. Cuando llegamos a la guerra civil, España tenía 2 regimientos de carros de combate, uno en Madrid, otro estaba en Zaragoza. Eran regimientos sobre el papel, ¿no? Como había pasado, ya digo, fue una época donde especialmente se desinfló el ejército, probablemente adrede. Tenemos 2 regimientos y esto puede sonar muy bien, ¿no? Si uno piensa que un batallón tiene como 50 carros, pues un regimiento, bueno, pues depende de los que tengamos ahí, pero podemos llegar a tener 80, 100 carros. Tenía 5 carros de combate cada regimiento. O sea, estaban 5 aquí, quiere decir 5 en Madrid, 5 en Zaragoza, otros 3 en la Escuela Central de Tiro, es decir, casi no había carros de combate, quedaban los Trubia, estos que hemos visto antes, y alguna cosita más, es decir, prácticamente no había medios blindados. ¿Qué pasó? Pues que ambos contendientes, ambos bandos tuvieron que recurrir a traer medios del extranjero. ¿A qué se recurrió? Pues ya sabemos, por una parte, medios italianos, medios alemanes y medios rusos, medios soviéticos por el otro bando. Si se ve, son muy diferentes. Es decir, eso de aquí arriba, esta es la famosa Fiat Ansaldo, la CV33, que si se ve lo que tiene son 2 ametralladoras de 7 milímetros, básicamente. El otro, el Panzer 1, era realmente un carro de instrucción y tenía también 2 ametralladoras en paralelo de 7,92. En cambio, el famoso T-26B, traído de la Unión Soviética, tenía un cañón de 45 milímetros. Y lo mismo que este, que es el BT-5, que es el otro carro que participó en la guerra civil, que tenía un cañón de 45. Es decir, los medios más avanzados habían sido proporcionados por los rusos. Había una gran diferencia. Lo que pasa es que eso se suplió muchas veces con la captura de medios al enemigo. Me he dado cuenta, o me han hecho darme cuenta, el coronel jefe del regimiento Alcázar de Toledo, que tuvo la amabilidad de leerse el libro, me dijo: oye, Raúl, ¿no has dedicado mucho al capítulo de la guerra civil? Y le dije: sí, porque es que no le he dedicado mucho adrede, no es un olvido, es porque ya hay muchísimos trabajos muy buenos, muy específicos sobre todo esto. Esta parte de la historia está muy bien tratada por muchos autores. Entonces yo ahí no he querido abundar porque poco tenía que aportar. Entonces ese capítulo, pues a lo mejor no me he tenido por esa razón.
En cambio, en otros capítulos que sí que no hay tanta bibliografía al respecto, sí que he abundado un poquito más. Entonces, sobre esta parte hay mucho, hombre, hay suficiente, se cuenta todo lo que tiene que explicarse al respecto, pero ya digo, no es especialmente largo este capítulo. Bueno, el caso es que los carros de combate, ya se llamaban, no carros de asalto como antes, participaron prácticamente en todas las batallas importantes de la guerra civil, ¿no? Lo que pasa es que no participaban como unidades como ahora, comunidades, no se participaba a nivel regimiento, a nivel batallón, casi prácticamente a nivel compañía o incluso sección. Es decir, cuando hacían falta carros en algún sitio se mandaban unos cuantos. Oye, mándame una sección, van 3 carros para allá, van 5 carros. No se llegó a formar una unidad como las que luego vimos cuando aparecieron las divisiones Panzer. Como tal no se utilizó. Es decir, no existía una doctrina, pero no existía una doctrina en España y no existía una doctrina en ningún sitio. Nadie sabía muy bien cómo utilizar estos nuevos medios. Lo que siempre quiero dejar claro que no es que aquí no supiésemos utilizarlos, es que nadie sabía muy bien qué hacer con ellos. De hecho, los rusos siguieron mucho tiempo utilizándolos, agregándolos a unidades individuales. Bueno, pues ya digo, los carros de combate participaron en todas las batallas importantes. Por ejemplo, el asalto a Madrid, podríamos decir, en el invierno, en el otoño-invierno del año 36, aquello es un Panzer I en la casa de campo. Ahí arriba tenemos un T-26 ruso que está en la batalla de Teruel. El bando republicano envió muchos carros de combate a la batalla de Teruel. Realmente hubo un despliegue de unos 100 carros, algo así. Bueno, ahí vemos la nieve, que da idea del frío que hizo durante aquella ofensiva. Bueno, estuvieron en todos. Aquí tenemos un BT-5, un carro de combate ruso capturado por el bando nacional. Se ven ahí que los pintaban con los colores para identificarlos fácilmente. Lo pongo a propósito porque algunas veces se ha dicho que el bando nacional no capturó ninguno de esos carros. Bueno, aquí tengo el testimonio de que sí, que estos carros también fueron capturados. A veces hay cierto debate historiográfico y este sí fue. Y aquí tenemos un carro de mando que tiene el emblema de la Legión. Al final las unidades del bando nacional acabaron encuadradas en la Legión y está paseando por las calles de Barcelona ya en enero del año 39. O sea que, bueno, pongo unos cuantos ejemplos. Y también durante la Guerra Civil se desarrollaron algunos carros de combate. Por raro que pueda parecer, lo de arriba son 2 ejemplos o 2 vistas de un carro de combate también Trubia, pero se llamaba Trubia por el lugar donde habían surgido los planos. Y este carro realmente se llamaba el Trubia Naval, o se pasó a llamarse el Trubia Naval. ¿Por qué? Porque fue construido en la naval de Sestao. Se utilizaron los planos que se habían traído de Trubia y se construyeron. Se fabricaron para el bando republicano y se construyeron entre 20 y 40 unidades. No se sabe muy bien, lo último que sé por un colega es que hay un documento en la Embajada de París donde parece que eran 23 los carros que se habían fabricado. No sabemos muy bien. Y abajo, pues bueno, también igualmente se hizo en la naval de Sestao, pero ya hacia el año 38, cuando ya había sido tomado Bilbao por los nacionales, y este es otro desarrollo propio que se hizo durante la Guerra Civil. Este no se llegaron a fabricar más que un prototipo y al final no se sabe muy bien por qué no se prosiguió. El mejor, y de hecho, bueno, tenemos un pequeño librito al respecto, el mejor o el proyecto más prometedor de todos fue el que llevó a cabo Félix Verdeja. Félix Verdeja es el capitán, se le conoce como el capitán Félix Verdeja, llegó a coronel, pero bueno, ha pasado siempre como el capitán Verdeja porque en esta época fue cuando presentó su prototipo. Pues en plena guerra civil, él, que estaba al mando del taller de recuperación, el taller de reparación de los carros del bando nacional, allí estaba en Zaragoza, bueno, pues se le pidió permiso para fabricar un proyecto que tenía en la cabeza y desarrollar un carro de combate propio, pero un carro de combate totalmente propio. Eso que vemos ahí está totalmente diseñado por él. No cogió partes de carros y los ensambló, como a veces se ha dicho. No, el desarrollo totalmente propio. Y en particular, algo muy importante es el sistema de rodadura que tiene. Es un sistema muy bueno, muy ingenioso, que evitaba el descarrilamiento prácticamente al 100%. Y aquí tenemos a Félix Verdeja presentando su proyecto. Bueno, tenemos allí a la derecha, este es el general Orgaz, que era el jefe de movilización, instrucción y recuperación durante la Guerra Civil, y ahí tenemos al general Franco que le está explicando, esto es en San Gregorio, ahí en Zaragoza, pues están discutiendo los detalles sobre
este prototipo. Este prototipo llevó a que una vez, ojo, esto es en enero del año 38, en plena guerra se hizo esto. Bueno, este prototipo llevó a que se llegase a constituir una compañía para el desarrollo de carros de combate en los años 40 y se hablaba incluso de llegar a fabricar hasta 1000 unidades. Esto luego realmente, pues la cosa acabó por ciertos, sobre todo yo creo, problemas económicos de la época. No llegó a nada, pero se fabricaron hasta el prototipo inicial del Verdeja, un Verdeja 1, un Verdeja 2 y luego un autopropulsado Verdeja. O sea que fue un intento muy certero de dotar a España en aquella época de carros de combate, lo que pasa que, bueno, por unas cosas y otras no salió adelante. Bien, vendría la época de la posguerra, esta es la época que llamo de escasez de medios. Realmente sobre el papel había 4 regimientos, lo que pasa que estaban dotados de material muy antiguo, había unos 300 blindados de todo tipo, pero bastante fogueados y bastante ya anticuados. Lo único que se hizo en aquella época importante fue en el año 43, llegaron medios alemanes, allí tenemos el Stug 3, que eran carros de asalto, llegaron 10, aquí tenemos los Panzer 4, que llegaron 20, se distribuyeron entre 2 regimientos y poco más. Lo más importante en esta época, que nació la división acorazada, que durante tanto tiempo pues ha estado operativa, hasta que le cambiaron el nombre y al final ya no tenemos ninguna división acorazada. Bueno, si avanzamos en el tiempo, ya digo, época de escasez de medios, y llegó un momento en el que cambió totalmente la historia para el ejército, para la Armada, para el ejército del aire, y lo he condensado en este famoso abrazo entre 2 veteranos generales, y estos fueron los pactos de Madrid del año 1953, el famoso abrazo en Torrejón, pero los pactos de septiembre del año 53 en Torrejón hiciera que cambiase mucho la historia, ya digo, para todos los ejércitos, no solo todo eso, pero para la sociedad española, ¿no? Llegaron medios para la agricultura, el programa nuclear español básicamente tiene que ver con esto, empezó a haber intercambio de científicos o el envío de científicos españoles para formarse en Estados Unidos, también militares que fueron a formarse, etcétera. Es decir, cambió totalmente el panorama a partir de este momento, ¿no? Llegaron ya aviones a propulsión, la Armada también se vio muy beneficiada y lo que tiene que ver con esto son los carros de combate. Empezaron a llegar carros de combate pues muy diversos. Arriba tenemos un M41. Estos se asignaron preferentemente a las unidades de caballería y sobre este también hay estos mitos que se crearon, porque siempre se ha hablado que, bueno, España firmó unos tratados con Estados Unidos, pero España no sacó nada, le mandaron todos los medios viejos, todo estaba superado, etcétera. Eso no es cierto. España compró de todo, medios más modernos y más antiguos. Hubo de todo, pero es que eso variaba el precio. Según las necesidades del ejército se diseñó, bueno, pues vamos a comprar los M24, son más pequeños, más ligeros, nos pueden venir bien para unas cosas, pero también se compraron medios de lo más moderno. Los M41 llegaron a España cuando llegaron a Italia y cuando llegaron a Alemania, al mismo tiempo. Pero no solo eso, hay historias cuarteleras que dicen que los M41 venían con tiros pegados porque habían estado en la guerra de Corea. Pero es que la guerra de Corea, y para no decirlo mal, acabó en el año 53, del 50 al 53. Ese carro se acabó de desarrollar en el 52. Creo que se llevaron 2, 1 o ninguno a Corea, pero simplemente para probarlo allí, de alguna forma, pero ninguna unidad del ejército de Estados Unidos estuvo dotada con esos medios y llegaron aquí a España. La gente decía, no, los han mandado de segunda mano y tenían tiros, son leyendas cuarteleras o leyendas malintencionadas. Eso no es cierto, es imposible que fuese cierto. Tenemos arriba, es un desfile ya posterior, pero arriba tenemos preparados para eso, creo que es la castellana, tenemos M47 y detrás tenemos M48. El M47 pasa exactamente lo mismo. Fue un carro producido entre el año 1951 y 54. En febrero del 54 estaban ya en España, al mismo tiempo que en Alemania y los demás aliados de Estados Unidos. Es decir, España estaba recibiendo material moderno, totalmente moderno, no se estaba pasando algo del pasado obsoleto. Y bueno, pues aquí tenemos todas, estos todas de mando que tenemos por aquí, y el M48, que es un carro que le tengo, bueno, pues ese carro me gusta, sobre todo desde la plana mayor, de Alcázar de Toledo, del primer batallón, pues también se recibieron de estos, que era también un carro pues moderno. No solo eso, España empezó a hacer también maniobras conjuntas con Estados Unidos. Eso de que España estaba aislada cuesta un poquito creérselo. Aquí tenemos, curiosamente este desembarco es en Mazarrón, esto es un M47 desembarcando en Mazarrón. En aquella época, ahora ya están por ahí las playas y la gente, los turistas. Esto es del año 65, no tengo el nombre de la operación, pero España estaba haciendo ya operaciones conjuntas con Estados Unidos, es decir, España no estaba aislada, como se dice. Bueno, en aquella época, por aquí no voy a
no quiero emplear demasiado tiempo aquí. Hubo una gran reforma del ejército en el año 65, pero lo importante es que se vea por aquí en algún sitio donde pone marcado en rojo B, I, C, C, son los batallones de infantería de carros de combate. En esta época teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batallones de carros de combate ya. Es decir, se había progresado muchísimo. Ahora ya no tenemos 7 batallones. Vamos, seguro. Esta era la estructura, una gran reforma, la reforma Menéndez-Tolosa. No sé si alguien que esté interesado en esto, bueno, pues lo puede ver que teníamos las 3 divisiones, la división acorazada Brunete, siempre ha sido la de referencia, la Guzmán el Bueno y la Maestrazgo. En esta gran reforma fue en el año 65, ¿para qué? Para acomodar todos esos medios que estaban llegando al ejército. Lo mismo pasó en los 3 ejércitos. Luego el ejército, quiero decir el ejército de tierra. Luego también, para que no dejarme a nadie atrás, la infantería de marina también recibió medios acorazados. Esto que vemos aquí es un M48, lo que pasa que esto ya es de unas maniobras del año 81. Bien, pero llegaron, la primera unidad de infantería de marina se formó en el año 66, también con medios estadounidenses. Y también se desarrollaron operaciones conjuntas, también en Huelva, en Mazagón también se habían desarrollado. Porque fue una época que pasaron muchas cosas. Bien, aquí me temo que el tiempo se me va agotando y tengo que ir un poquito más rápido. ¿Cuál fue realmente el precio que pagó España, me refiero a la industria española, por los acuerdos con Estados Unidos? Bueno, pues que todos los medios que venían de Estados Unidos, por tierra, mar y aire, eran, digamos, llave en mano. Eso no permitió desarrollarse la industria española de defensa, porque los carros venían ahí, ellos te proveían con todo, la munición, te proveían también los repuestos, etcétera, todo venía. En los años 60 hubo algunas iniciativas, como esto que se ve aquí. Este es un vehículo blindado de combate arriba, lo llamaron General Yagüe, y al otro General Monasterio, el que era más pequeñito, lógicamente uno era para infantería, otro para caballería. Se plantearon fabricar cosas de estas, lo que pasa es que tenían un sospechoso parecido con el famoso TOA, el M113. Entonces no se sabe si por eso o por otras razones no se llegó a hacer. También una empresa de Barcelona, que se llamaba Incotsa, propuso hacer esto, que se ve que se parece mucho a lo que luego vendría, que es el BMR, que es un desarrollo español. O sea que en España se seguían teniendo ideas, lo que pasa que ya digo, fue un poco un lastre los acuerdos que había habido con Estados Unidos desde ese punto de vista. Tuvo sus ventajas para otro. Ya digo, como se parece al BMR, pues me tomo la libertad de poner uno de los ejemplos pues más exitosos, yo creo, de la industria de defensa española, de tierra al menos, que fue el desarrollo de los BMR. Esto empezó a finales de los años 60. Principios de los 70 se empezaron a desarrollar y los frutos se vieron en 1980 cuando llegaron a las unidades. Para España se fabricaron 600 unidades, pero se exportó a Egipto 260, se exportaron a la Infantería Marina de México, solo 7, a Perú 24, a Arabia Saudita 140 y curiosamente a Marruecos 100. O sea, fue un diseño muy exitoso, se exportó. Este es el BMR famoso de las unidades de infantería. Los de caballería tenían el BEC, el vehículo de exploración de caballería, que como ven, pues tiene una torreta con un cañoncito de 20 milímetros y poco más. Esto ha sido una pequeña digresión. He salido un momentito del tema, pero recuperamos el hilo histórico, volvemos a los años 70. No estamos en los años 65. Bueno, siguiendo con que España no estaba aislada, en el año 1965 se firmó un acuerdo de cooperación con Francia. Ya antes habíamos tenido un acuerdo militar para la guerra de Ifni, Sáhara, en el año 1957-58, hubo acuerdos con Francia, se mantuvo un poquito en secreto, pero ya había habido acuerdos con Francia para comprar algún armamento a Francia, pero también para colaborar para acabar con esas bandas rebeldes que había en la zona de Ifni. Bien, pues en el año 65 se hicieron unos acuerdos con Francia para fabricar submarinos de la clase Daphne y se empezaron a fabricar en España desde el año 65, pero no solo eso, luego más tarde, fue en el año 70, se extendió el acuerdo y se llegaron a fabricar aviones, los Mirage 3, los famosos, se empezaron a fabricar en España y después se hizo un acuerdo más general para fabricar este vehículo en España. Esto es una MX-30 y ahora cuento un poquito más la historia de esta. Es decir, España tampoco está aislada, habían venido diferentes comisiones aquí de visita, en el Alcázar de Toledo está documentado, yo tengo el documento, en el año 66-67 vinieron a presentar este carro a los militares a ver qué les parecía. ¿Qué fue lo bueno de la cooperación con Francia? El MX-30 a lo mejor no fue el mejor de los carros que se tuvo, pero lo bueno es que España podía fabricarlos aquí y después de la unidad 199 la patente pasaba a manos españolas y ya se podía modificar, pero a Francia además permitía reexportar. Todo esto fue en la época de Charles de Gaulle, cuando se hizo los acuerdos con Francia. Es decir, España no estaba aparte, Francia estaba interesada. No sé si recuerdan ustedes que Francia se salió de la OTAN y quería formar una unidad o de alguna forma una organización fuerte en el Mediterráneo.
y contaba para ello con España. Es por eso seguramente por lo que vinieron, pues ya digo, los aviones, los Mirage, vinieron los Daphne, luego los submarinos de la clase Agosta, los Mirage F1 también, etcétera, etcétera. Bueno, pues de esto surgió estos carros de combate, estos que se ven aquí, estuvieron en el Sáhara. Se formó una unidad a principio de, perdón, en noviembre del año 1970 con 19 carros que se habían comprado a Francia. La primera parte era comprarlos y luego fabricarlos en España. Estos 19, bueno, uno se quedó en el Politécnico del Ejército, pero se trajeron a la unidad que es la Bacali, la compañía Bacali de la Legión, se trajeron 17 carros que tenían, pues, ¿no?, las 3 secciones de 5 carros, 2 de mando y uno en reserva. Y fueron desplegados durante, digamos, la crisis que acabó con la Marcha Verde, que seguramente a todos esto nos suena bastante. Bien, aquí tengo, pues esto también como un poco para refrescar, que hace no tanto teníamos una provincia, que es la provincia del Sáhara, la número 53 de España, donde tuvimos que llevar apresuradamente también 2 compañías del 2º Batallón del Alcázar de Toledo. Ahí están embarcando, esto también es campamento, ahí están embarcando, allí en las barcazas, llegando al Sáhara. Esto, Fosbucrá tenía un pantalán grande con una grúa, y aquí vemos como los carros, algunos fueron desembarcados directamente con una grúa. Y bueno, ahí los tenemos en el cuartel de Sidi Buya, de la Legión, donde estuvieron desplegados, ya digo, las 2 compañías, más la compañía de Bacali, era la 3ª compañía que hacía un batallón entero. Bueno, pues todo esto ocurrió entre finales del 74 y finales del 75, y bueno, pues fue el famoso batallón expedicionario. Bueno, y tengo que ir terminando, me temo, ¿verdad? Sí. Aceleraremos. Bien, ¿qué llegó luego en los años 80? En los años 80, 5 minutitos. Pero tenemos que conversar, ¿no?, que siempre es más interesante que no un monólogo, un soliloquio mío. Bien, en los años 80, podríamos decir, llegó una época de incertidumbre, lo llamo yo así, época de incertidumbre, pero bueno, a muchos niveles, ¿no?, casi en el nivel social, nivel económico, etcétera, y claro, en el nivel militar también. Durante los años 80 hubo 3 reestructuraciones del ejército, los planes Reto, Meta y Norte. O sea, el ejército iba encogiéndose, ¿no?, se acababa con el servicio militar, se iba haciendo ejércitos más pequeños. Desde el punto de vista de los medios blindados y acorazados, tengo aquí los números, para no decirlo mal, teníamos 240 M41 de varios modelos dentro del parque total del Ejército de Tierra. Teníamos como 50 M47 en modificación, 330 M47 de varios modelos, 180 M48 y 300 AMX30. Es decir, tenemos un batiburrillo de carros que eso, desde el punto de vista de la logística y del mantenimiento, eso no tiene ni pies ni cabeza. En esta época había llegado también los BMR. Bien, no se sabía muy bien hacia dónde ir, qué hacer con esto. La idea era empezar a coger los AMX30, modificarlos. Habían dado algunos problemas y se hizo la versión, de hecho, AMX30 M2. Se empezaron a modificar a final de los años 80, en 1989. ¿Pero qué ocurrió aquí? Pues que va y se cae el telón de acero. ¿Y eso qué tiene que ver con el ejército español? Pues bueno, se cae el telón de acero y se decide reducir los medios desplegados en Europa. Y no sabemos muy bien por qué, como España, no sé si había entrado en la OTAN o por qué nos tocó un lote de carros de combate M60, que eran en principio, España se había comprometido a aceptar como 100 M60 a 1, más otros 260 M60 a 3. Pues dentro de esos repartos nos tocaron a Portugal, me parece que España, Grecia y Turquía, y hubo que acomodarlos. Es decir, teníamos todos esos carros que había dicho antes y encima llegaron todos estos que no se sabía muy bien qué hacer. Bueno, el caso es que hubieron de meterse, adaptarse como se pudieron. Los M60A1 en principio iban a llegar 100. Menos mal que alguien, me parece que el GEM en aquella época dijo, pero ¿dónde vamos? Estos no valen para nada. Y al final España aceptó 50 y se convirtieron en el alacrán, que es ese, carros de zapadores o lanzapuentes. Se tuvieron que de alguna forma reconvertir en algo. Pero es que, claro, los M60 que llegaron hubo que actualizarlos porque venían en muy mal estado de uso, tenían ya también bastantes años, interfirió con la modificación de los AMX30. Es decir, que los años 80, como digo, y principios de los 90 fueron un poquito de caos para las fuerzas blindadas. No solo eso, sino también se reestructuró, la división acorazada ya dejó de ser acorazada, tristemente, y pasó a ya ser división de infantería mecanizada. En este caso, recordamos que antes contamos como 7 o 8 batallones, ahora ya nos quedamos en 4 batallones de carros de combate. O sea, que todo estaba reduciéndose. Bueno,
Lo bueno fue que hacia finales de los 90 llegó el programa Coraza 2000. El programa Coraza 2000 es el que ha permitido que tengamos ahora lo que tenemos, que son los Leopard 2E. El primer paso fue comprar directamente a Alemania. Bueno, realmente se alquilaron durante un tiempo, pero al final se acabaron comprando. Son los Leopardos 2A4, que eran muy superiores a todo lo que teníamos, incluyendo los M60 que habían llegado, eran de una generación anterior. Estos son los que se mandaron a Ucrania, luego, ya que lo decimos, y son los que ahora, tampoco sé muy bien por qué, que son algo más antiguos y están en Ceuta y Melilla. En lugar de tener los Leopard 2E, los nuevos, pues tenemos los antiguos defendiendo Ceuta y Melilla. Esta también me gustaría un día saber el porqué, leerlo en algún sitio, pero bueno, el caso es que este fue el primer hito, llegó el Leopardo 2A4 y gracias a ese programa Coraza 2000, que era el objetivo, pues se pudo fabricar el carro que tenemos ahora, el Leopardo 2E. Lo tenemos por aquí evolucionando. Aquí el agradecimiento al coronel Garrido Robles, que me ha pasado muchas de estas fotos. Ahí lo tenemos evolucionando en el campo, bien camuflado. Dentro del programa Coraza 2000 también llegó el Pizarro. Aquí tenemos el Pizarro también corriendo en unas maniobras, más bien saltando en este caso. Un poquito más adelante también para las unidades de caballería se trajo este, que es el Centauro. Realmente es un carro, si lo podemos llamar así, aunque es un medio blindado sobre ruedas, pero tiene un cañón de 105 milímetros, bastante potencia. Este vino a las unidades de caballería. Es decir, esto es la época que llamo del impulso modernizador, el gran salto adelante. Esto parece que de otro país. Y con estos medios también contamos ahora. Este lo pongo porque es muy bonito, haciendo fuego allí. Tenemos el proyectil allí volando. Esto también, ya digo, me lo han pasado, lo agradezco al coronel Garrido Robles. Esto es en Lituania, creo, está con tanta nieve. Y bueno, pues esta es la situación actual de los carros de combate que tenemos en España, que no son demasiados. Aquí es donde los tenemos distribuidos por la geografía nacional. Ya hemos pasado, ya no existe división acorazada, ninguna división acorazada. Lo que tenemos ahora son los regimientos acorazados. Ya no son regimientos de infantería acorazados, son regimientos acorazados que típicamente están compuestos, al que le gusten los símbolos tácticos, por 2 batallones, uno de infantería y otro de caballería, pero blindados. Esta es la instrucción actual. Esto siempre uno tiene la creencia científica y hay que enseñar una gráfica. Siempre, en cualquier momento, hay que enseñar una gráfica. Esto es la evolución temporal del número de carros, simplemente el número a bulto que hemos tenido en España, y ahí arriba tenemos el número. Simplemente viendo, ahí está, esto está por ahí en uno de los apéndices, no pretendo que nadie lo vea, pero aquí se ve cómo han ido evolucionando el número hasta donde hemos caído ahora, ¿no? El pico lo tenemos, yo creo, debido a todo el impulso de los años 60 y 70, lo tenemos precisamente a principios de los años 80, cuando España llegó a tener prácticamente 1000 carros de combate, y ahora pues andamos por ahí alrededor de los 250. Es verdad que un carro de combate ahora es mucho más avanzado, puede hacer muchas más cosas y requiere muchas más horas de entrenamiento que un carro de los de antes, no podemos comparar nunca, pero es verdad. Y también, ya que hablamos de esto, España está siguiendo también las tendencias a nivel mundial. Es verdad que todas las unidades acorazadas o blindadas que hay en cualquier país avanzado se está tendiendo a reducir. Es un medio bastante caro. Bueno, ¿a dónde vamos en el futuro? Bueno, en el futuro no es el futuro, esto ya es. Este es el Dragón 8x8, seguramente ahora estamos viendo noticias por ahí, para que no vean que solo hablo de historia, de cosas antiguas. Esto es del jueves pasado, que se hizo la última prueba de certificación de este medio, que lo están metiendo ahí. Esto es el ALA 31 en Zaragoza, y está el Dragón, pues eso, embarcando en una 400M, porque una de las grandes ventajas será que tendrá capacidad de ser proyectado donde haga falta. Por eso se utilizan los medios de ruedas ahora preferentemente sobre los de cadena. El futuro, bueno, pues la idea será el Leopard que tenemos ahora, el 2E, modificarlo a algo parecido al 2A8, 2A8 Plus, como lo queramos llamar. Esto ya incluirá pues esas torres que ya no tiene, el jefe de carro no tiene que asomar la cabeza afuera para disparar, todo está manejado desde dentro. Habrán oído hablar del carro Armata ruso, un poco la filosofía por ahí, ¿no? Los tripulantes estarán aquí abajo, jefe de carro y conductor, y todo será operado desde dentro, desde la barcaza, porque siempre la zona más expuesta es la torre, la más peligrosa. Entonces todo en el futuro se supone que debería ser gobernador del interior protegiendo al ocupante, ¿no? La vida ahora vale mucho más que valía hace más tiempo, entonces ahora se tolera muy mal las bajas en combate. La idea siempre es reducir todo esto. Esto es el futuro, lo que se está discutiendo. El futuro más futuro, este es el que se llama, es bastante feo el color, ¿verdad? Y la pinta que tiene, pero bueno. Este lo llaman el Main Ground Combat System, es el carro de combate europeo que se está fabricando, que están tirando Alemania y Francia de la cuerda, y que se supone que España, pues estamos una vez que sí, que no sabemos por dónde irá, tampoco sé si esto es lo que más nos conviene a España como país.
como nación, pero bueno, se supone que por aquí eran los tiros, en algún momento se desarrollará algún carro, se supone que va a ser europeo. Esto ya sabemos que las cosas son muy cambiantes. Y creo que ya he abusado mucho de su tiempo, de su confianza, así que muchas gracias por la atención y estoy dispuesto a que disputamos lo que crean oportuno. ¿Me quito? No, vamos a ver. Ah, no sé. ¿Lo muevo yo? Que a veces no se ve. Es que al profesor, si se le deja hablar a un profesor, ¿sabes? Y si me dejas una pizarra y una aquí. No nos vamos en toda la noche. Buenas tardes. Tenemos tiempo para un turno de preguntas. Les agradeceré que sean concisas. Adelante, Andrés. Buenas tardes. Con el auge de los drones, ¿se puede pensar que a medio o largo plazo el tanque pueda tener futuro? Con la diferencia de precio y eficacia que tienen, ¿no? Claro. Es que cada vez que sale un nuevo sistema de armas, o cada vez que tenemos por ejemplo, los drones, aparecen los drones, también salen sistemas para contrarrestar los ataques de los drones. Es decir, todo lo que tiene que ver con la tecnología militar es un campo dinámico, como todo en la vida, ¿no? Es decir, cuando en la aviación surgieron los misiles buscadores de infrarrojos, podríamos haber dicho que se acabó la aviación, ¿no? Porque ya los iban siguiendo. Ahora, ¿qué pasa? Que un avión que está volando tiene contramedidas para luchar contra esa nueva amenaza. Lo mismo está ocurriendo con los carros de combate. Nadie se queda con los brazos cruzados, ¿no? Yo a veces, que en casa yo creo que están ya bastante aburridos de mí, cada vez que salen, por ejemplo, imágenes he visto en Israel, ¿no? Tenemos los Merkava por allí por Israel y llevan una estructura arriba. Les digo, mira, niños, ¿veis? Eso que lleva ahí, eso no es para tender la ropa, ni es para que les dé sombra. Esos son medios de protección contra los drones. Ahora hay sistemas, de hecho, en esa imagen, bueno, no la voy a poner, el Leopard 2A8 que he puesto al final, ese incluye un sistema similar o comprado a una empresa israelí que se llama APS, el Active Protection System, sistema de protección activa, que realmente lo que hace es detectar la llegada de drones y disparar contra ellos. Es decir, siempre que llega cualquier nueva amenaza, aparece una contramedida y luego aparece una nueva amenaza y otra así. Pero eso es la historia del desarrollo tecnológico y militar en todo el aspecto. Es decir, yo no creo que ningún sistema de armas pueda estar acabado así porque sí. Siempre evolucionará. Y otra pregunta rápida. Sí, no, claro. Si se ha desarrollado ya algún tipo de tanque autónomo, que no haga falta tripulación. Sí, no está desarrollado. No es algo, pero viendo lo que se ve, lo más lógico es que se tienda a sistemas autónomos en todo. Por ejemplo, si vemos los nuevos, ¿no? Se me olvida el nombre, ¿no? El nuevo, no es el Eurofighter, el nuevo avión de combate, el FCAS, el avión de combate europeo. A lo que se tiende ahora es un avión nodriza de alguna forma y un montón de pequeños drones o de aviones que lo acompañan y cuando se programa un ataque van todos y utilizando siempre técnicas de aprendizaje, no lo quiero llamar inteligencia artificial porque es que esto está más gastado, pero bueno, aprendizaje automático, etcétera, lanzar ese enjambre de otros aviones pequeños no tripulados que se lanzan contra el objetivo que haga falta. En el futuro, muy probablemente, yo creo que los carros tendrán que tender a eso. Es decir, habrá un carro nodriza de alguna forma y otros pequeños carros que vayan de forma independiente, de forma inteligente, programados para lanzarse contra el objetivo que sea. Yo creo que van a ir por ahí. Yo creo que, de hecho, en el futuro casi todo va a tender a ser no tripulado. Yo lo siento por los pilotos, a los que nos gusta la aviación, pero los pilotos me parece que van a pilotar dentro de muy poco ya. Estamos viendo ya las últimas generaciones de pilotos de combate y seguramente de carristas también dentro de poco. Quería preguntar a colación de la pregunta de Andrés, en las llanuras de Ucrania, que supuestamente debería ser el paraíso para las maniobras de las unidades acorazadas, si es cierto lo que nos están contando, si es cierto que también hay que ponerlo hay que cuestionarlo. Los rusos están siendo muy conservadores en la utilización de sus unidades acorazadas precisamente por el miedo a los drones, con lo cual eso iría en el sentido que ha apuntado Andrés. Claro, pero eso tiene mucho que ver con el tipo de guerra que es Ucrania. La guerra de Ucrania ahora mismo es una guerra estática, no es una guerra de avance. Es decir, la función de un carro de combate no es estar parado en un sitio esperando que pase alguien. La doctrina básica del carro de combate, no lo de aprisa, duro, lejos, que si uno va allí
a la brigada acorazada lo ve, en la prisa duro lejos es eso precisamente. El carro de combate es una herramienta, es un sistema de armas que está diseñado para avanzar, producir una ruptura en el frente profunda, de alguna forma desorganizar todo, atacar la retaguardia y que luego la infantería venga. Entonces, el tipo de guerra que está ahora mismo, no sé si se me escucha, que está planteado en Ucrania es un tipo de guerra, es una guerra de frente, no está habiendo grandes avances, porque yo no, la verdad es que no sé cuáles serán los intereses de Rusia, pero no está empezando en invadir toda Ucrania, porque si no ya lo habrían hecho, ya habrían enviado unidades por todos sitios. Aquello es una guerra simplemente de desgaste, una guerra de choque. Entonces ahí no tiene mucha aplicación los carros de combate. Cuando veamos en los primeros compases de la guerra esas columnas de carros allá atascados, que esto parecía, no sé, una entrada a Madrid por la mañana, a hora punta, ¿no? Eso no tiene ningún sentido para un carro de combate. O sea, yo no sé muy bien, como bien dices, la primera víctima de la guerra es la verdad. Lo que estará pasando no sabemos, pero eso es una guerra estática, según está hecho. Se bombardean algunas ciudades, algunos centros neurálgicos y ya está. Pero no hay ninguna ruptura al frente y avance, porque parece que no está contemplado ese objetivo. No sé cuál es la estrategia, evidentemente, que está siguiendo ninguno de los bandos. Dos preguntas muy concisas. ¿Qué está pasando con las transmisiones SAPA? ¿Qué tal funcionan? Y el dragón, ¿qué le pasa al dragón? No, sobre las transmisiones no. De eso sí que no puedo decir nada. Sobre el dragón, no, que le pase, que yo sepa, es un retraso como ocurre en todos los programas militares en cualquier sitio del mundo, que son las cosas que siempre quiero decir, ¿no? Siempre solemos decir, no, que en España se producen retrasos, en todos lados. Eso ha ocurrido siempre. El dragón simplemente que va más retrasado de lo que debería ir. Pasó también con el programa Coraza. Los Leopard se entregaron más tarde de lo que tenían que haber estado desarrollados. Lo mismo pasó con los Pizarro. Es decir, que yo sepa, de hecho, teóricamente las primeras unidades van a llegar ya en este mes de abril. La semana pasada, esa imagen que puse, eran las últimas pruebas de certificación y ya van a llegar a la Brigada de la Legión, por cierto, para que los prueben siempre y luego llegan los últimos ajustes, ¿no? Sabéis que la Brigada de la Legión es la brigada experimental por excelencia. Entonces llegarán allí y que yo sepa, no pasa nada más que algún retraso. Y luego siempre aumentan los costes, pero eso pasa en todos los proyectos militares y civiles. Yo creo que siempre se dicen cosas, pero se puede tener algún problema técnico, pero eso tampoco va a ser transparente ni va a conocer todo el mundo. Eso nunca lo vamos a poder saber así, ciertamente, hasta que se utilice, pero bueno. Pero yo en principio los veo operativos ya dentro de muy poco. Las entregas empiezan ya. Una puntualización. Hablaba usted de la transmisión de SAPA. Parece ser que la transmisión de SAPA es magnífica. Tanto es así que ha habido un concurso, una licitación en los Estados Unidos y por decisión y empuje de las propias Fuerzas Armadas norteamericanas, la que se ha escogido para sus futuros, no sé si carros de combate o vehículos blindados, es precisamente la transmisión de SAPA, pese a toda la presión de toda la industria de defensa norteamericana. Y tanto es así que dentro de ese acuerdo económico, SAPA ha abierto una factoría en Estados Unidos para fabricar allí directamente las transmisiones de los futuros vehículos de combate norteamericanos, con lo cual no creo que el problema del Dragón sea el de la transmisión. Sí es cierto que hay muchísima polémica con el desarrollo del programa Dragón 8x8, hay muchísima polémica, hay quien dice que eso es fantástico y que va a ser el mejor vehículo blindado del mundo mundial, y hay quien dice que es un auténtico fracaso y que tenía que haberse cerrado ya el programa y que está dando muchísimos problemas y que ahora tiene sobrepeso y que no está resuelto el tema de la torreta. Hay mucha polémica. En las últimas noticias, una de las noticias interesantes al respecto es que Indra ha querido comprar General Dynamics European Land System, Santa Bárbara Sistemas, que es una de las empresas que está implicadas en la fabricación, en el diseño y fabricación de los futuros Dragón. En concreto, la factoría está en Asturias y la empresa norteamericana no se ha dejado y entonces están pensando a lo mejor comprar Duro Felguera y poner a Duro Felguera a fabricar estos vehículos. Bueno, que hay mucho batiburrillo, hay mucha información y yo creo que hay mucha confusión al respecto. Veremos a ver qué ocurre, pero ciertamente yo creo que son más las opiniones críticas que las favorables a ese programa.
Bueno, Sapa tiene una trayectoria muy prolongada y ha participado en muchos programas militares, etcétera. Pero yo digo, siempre los programas militares, y yo a veces, no sé, me pregunto de dónde me dan todas esas críticas, pero siempre son muy criticados y siempre va a ser un desastre. El Leopardo 2E que tenemos ahora, hubo muchísimas dudas, muchas críticas. Yo he conocido de militares que decían que esto no iba a ir a ningún lado, que si esta empresa no pasaba control de calidad, y he oído exactamente lo contrario. Y luego los Leopardo 2E ahí están, y funcionando muy bien, y que se les va a prolongar la vida. Es decir, estas cosas yo creo que siempre, como evidentemente ninguna empresa, no digo militar, cualquier empresa, pues no puede abiertamente contar todo lo que tiene, pues surgen rumores. Pero yo ya digo, el tiempo dirá. Quería preguntarle que ha hablado de la Marcha Verde, si usted cree que si Marruecos hubiera querido invadir el Sáhara violentamente, si las fuerzas acorazadas españolas se lo podían haber evitado, podían haberlo evitado. Bien, yo, o sea, para responder esto, se pueden, en el Diario de las Cortes del año 1978, se hizo de alguna forma una. Bueno, fueron los responsables más importantes de la Marcha Verde a contar su opinión. Y esa pregunta se le hizo al general Gómez de Salazar, que era el jefe máximo de las Fuerzas Armadas allí. Y dijo que aproximadamente, si los marroquíes atacasen, en aproximadamente 7 días o algo así, el ejército marroquí habría sido destruido directamente. O sea, no tenía ninguna posibilidad. Se hablaba mucho de la Brigada del Golán, que habían estado en Siria, precisamente enseñé esas fotos, por eso se me olvidó comentarlo. Habían llevado un batallón de carros de combate que tenían T-54, los marroquíes, etcétera. Durante la Marcha Verde, todos los reconocimientos que se hizo de la zona, por allí no estaban por ningún sitio. Y se sabe que el ejército marroquí era muchísimo menos poderoso, muchísimo menos operativo, muchísimo menos instruido, no tenía ninguna motivación, digo los soldados, no tenían ninguna motivación, justo lo contrario que pasaba con el ejército español. El ejército español está muy bien dotado y ya digo, se estimaba más o menos en una semana lo que hubiesen tardado en llegar más o menos hasta Rabat o algo así, las fuerzas españolas, y se contemplaba, de hecho estaba preparado, lo que pasa que todo eso no es muy transparente, hacer, digamos, la peor pesadilla para cualquier general, ¿no? Mientras las fuerzas españolas atacasen desde el Sáhara de abajo, estaba previsto un desembarco en la zona norte. Entonces, luchar en dos frentes hubiese sido, de hecho, los infantes de marina estaban preparados en las Canarias para intervenir. Es decir, si Marruecos hubiese osado, hubiesen sido derrotados. Es por eso por lo que Hassan II nunca se le ocurrió atacar. Él amenazaba, decía que iba a tomar el famoso té en el Ayun, decía muchas cosas sobre esto, pero lo único que hizo realmente fue utilizar bandas irregulares para poner bombas en el Sáhara, poner minas, que ahí murieron los 5 primeros de la división acorazada, murieron porque pisaron una mina, eran de artillería, un teniente, un sargento y 3 soldados de reemplazo. Y es a lo que jugó, a utilizar bandas irregulares, minas, etcétera. Sabía que con el ejército regular no tenía absolutamente nada que hacer. A mí, al hilo de lo que está diciendo, yo tenía una información, que no sé si sería un bulo, de que el armamento que tenía España había sido cedido por el ejército americano a condición que no se usara contra Marruecos. Y eso les frenó ese avance. No sé si será cierto o no. No, me gusta mucho la pregunta. La verdad es una cosa que he mirado mucho, he investigado mucho y realmente no hay nada al respecto. Eso es verdad, se habla, se ha hablado y de hecho he hablado con militares y dicen, no, había una limitación. No, es totalmente imposible. Yo conozco por un testimonio muy cercano por un testimonio muy cercano para desmentirlo. Se hablaba que incluso cuando iban los trenes llevando al batallón del Alcázar de Toledo, que iba hacia Cádiz, que se paró en algún momento, porque como llevaban carros M48, el modelo A1, que se paró porque tenían que pedir permiso a Estados Unidos para llevarlo, eso por gente que conozco que iba en el convoy, ni se paró ni eso ocurrió, y de hecho los M48 fueron llevados allí, y allí están los M48, y si hubiese entrado Marruecos se habría atacado contra ellos, pero no solo eso, los obuses autopropulsados allí estaban, y los F-5 de reconocimiento allí estaban, eran también, allí no, estaban en las Canarias, pero estaban utilizando, y barcos de la Armada que estaban allí eran de origen estadounidense. Es decir, eso es verdad que se dice mucho, pero yo no he encontrado absolutamente nada al respecto. De esto se decía desde el principio.
cuando España tuvo es la guerra desconocida, ¿no? La guerra de Sáhara, final 57-58, se decía lo mismo, que España había comprado unas autoametralladoras M8 y M20 a Francia porque no podía utilizar el material americano, pero estuvieron los M24 americanos allí. Lo que pasa es que España no llevó los M47 porque eran muy pesados y en el desierto no era el mejor vehículo y además consumían muchísimo. Los medios americanos gastan esto, que es una ruina. Y también España llevó los Texan, que son casi aviones de entrenamiento. ¿Por qué? Para luchar contra insurgentes son aviones de vuelo mucho más lento y más apropiados. Los F-5 que tenía pasaban a toda velocidad. Y para luchar contra unos que están ahí escondidos detrás de las rocas con unos lanzacohetes no es el mejor medio. Es decir, es verdad que es que se ha dicho mucho, yo lo he leído en muchos sitios, pero por eso siempre dije al principio, no, yo voy siempre a los archivos, a los medios y cosas que sean creíbles. Eso se ha dicho muchísimo, se ha dicho hasta la saciedad y eso yo no lo encontré en ningún sitio y de hecho por el despliegue que había allí eso es imposible. Gracias. Muchas gracias. Acaba aquí la conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y hasta la próxima.